Historia de las primeras Oriaté en Cuba. Las mujeres llevaron todas las ceremonias mayores y tradicionalmente realizaron todos los ritos involucrados en la iniciación de los nuevos santeros y que ahora es la potestad del Oriaté, y el papel de Oriaté fue primero sostenido por las mujeres. Las nombradas Oriaté fueron Teresita Ariosa Eni Ochún, Guillermina Castel, Chemoria Alvearaya y Latuán. Fue la Oriaté usada por casi todas las casas y cabildos hasta el tiempo de su muerte. Ella, de hecho, fue la que le enseñó al primer Oriaté masculino, Octavio Samar Rodríguez Ovea di Mellí. Esto fue solamente después de la muerte de Timotea Alvear en 1935 que Ovea di Mellí empezó a ganar poder como un Oriaté, pero ante mucho tiempo todos los Oriaté fueron mujeres y, entre las mujeres, la primera que pudo haber ejercido tan importante responsabilidad fue una mulata hija de Ochún llamada Guillermina Castel Ochún Laibo, y luego le siguieron Josefina Aguirre Ochún Guere, hasta Carmen Miró Eguín Bi, ña Rosalía Gramosa Averu Efuche Barí Condó, fundadora de la rama Ecvadó, sacerdotisa famosa OMO 8 sí. En el último cuarto del siglo XIX, que a su vez fue famosa por los cambios aplastantes que ella hizo a la religión. Pudo haber introducido en Centro Habana la ceremonia Adosú Ocha practicada hoy y que eventualmente se ha esparcido al resto de la isla. Ella instituyó la práctica común de recepción de más de un oricha durante la iniciación, como el Eguá, o Batalá, o YA, Ochún, Yemayá y Changó, así como la práctica de tirar los dilogún o caracoles, 2 veces para conseguir una letra compuesta. Esto es conocida como la reformadora de la religión. A la Efuche también se le acredita el origen del ritual iniciatorio conocido como el Pinaldo o Cuchilló, que se realizó la primera vez sobre Octavio Samar Rodríguez, como una segunda iniciación para confirmar su primera que se había hecho en Matanzas. Esta confirmación ritual fue la fuente de su nombre de Ocha, Ovea di Mellí, y coronó 2 veces. Él llegó a ser uno de los primeros Oriaté masculinos o amo de las ceremonias para los ritos de iniciación en la religión después. En 1843 a 1845, Ovea Mama Mancerati González Ovea Tero, Rosalía Averu Efuche Boricondo y Ovea Timotea Latuán Alvear Ayayi Legu llegaron a Cuba y cambiaron el sistema de parado al asiento, asimilando ciertas ceremonias de Oyo. Ocha fue la primera en expandirse y después le siguió Ifá, y fue después con la llegada de Ifá que se asimiló la tirada combinada en Merid y Logun, según dicen. María Toba es considerada históricamente como la reina de los Lucumí. Ella fue, en el momento, la única verdadera Lucumí que podía leer y escribir, pero también fue en nuestra tradición una Oriaté en el momento siendo mujer. Una de sus muchas contribuciones a nuestra religión es la razón por que nuestros sacerdotes tienen la habilidad de matar animales, es decir, el pinaldo o cuchillo, y esto es debido a ella. Durante el tiempo de principios del siglo XX, las únicas personas que podían sacrificar eran los Acho-Ogún. Ellos eran individuos consagrados en una ceremonia que les permitía sacrificar. Cuando miramos la historia, había solo 3 Acho-Ogún en La Habana en ese momento. 1. Felipito Ogún Bi. 2. Remigio Ogún Toye. 3. Ñengo Ogún Lade. Las tareas de estos hombres eran realizar los rituales, y exclusivamente era toda la función de ellos, la consagración y las ceremonias religiosas. Ellos eran los únicos que tenían la exclusividad en estos actos. Ni santeros o babalaos por igual no podían realizar ningún ritual, porque era exclusivo solo para los Acho-Ogún. Al mismo tiempo, la persona que reinaba en La Habana era María Toba. Ella estaba a cargo de qué ceremonia sería realizada, y cómo sería realizado, etc. Ella le dijo a los Acho-Ogún que ellos tendrían que realizarle la ceremonia de consagración en su cabeza para que ella pudiera realizar el ritual.
Ella había acentuado este hecho diciendo que, si ellos no hacían esto, ellos no podrían realizar ninguna ceremonia en La Habana. Y como ella tenía el mando de la comunidad de Lucumí en La Habana, estos hombres concedieron y le realizaron la consagración, la cual fue dirigida por ninguno otra que María Tobá. Después de la ceremonia, María empezó a consagrar a otros como Acho Ogún, quitándole el monopolio original a los Acho Ogún. En conclusión, ella fue la persona a quien se le acredita con la habilidad de dar pinaldo o cuchillo, que a su vez dio la licencia a los santeros y a babalaos para realizar estos rituales que son sagrados en nuestra religión. Una persona de renombre, Obea Dimeji, escritor de muchos libros y reconocida autoridad en la tradición lucumí, vino a La Habana con la orden de consagrar a Nicolás Angarica, otro personaje muy famoso. En su llegada a La Habana, él visitó a María Tobá y ella le dijo que su consagración en La Habana no era reconocida y él no tocaría la cabeza de Nicolás Angarica a menos que él hiciera ocha en La Habana. Esto significaría que él haría ocha 2 veces, algo no oído en ese tiempo y claro en este tiempo tampoco. Obea Dimeji concedió y se le hizo ocha y de hecho 2 veces. Él es conocido como Obea Dimeji 2 veces un rey. Otra historia interesante ocurrió cuando Ña Mariana, otra lucumí, consagrada directamente en Obea, intentó consagrar a una mujer de medios pobres y con problemas mentales. Esta mujer se llamaba Teresa y María Tobá dijo que Oba no debería ser coronado directamente y, en la ignorancia a esta advertencia la condición mental de Teresa empeoró. Después de este incidente, Oba no se consagró ya directamente a ninguna otra persona. Esta consagración de Oba se realizó en 1942, 3 años a que los tambores Añá fueron llevados a la Catedral de La Habana y bendecidos por el cardenal Artiaga en ese mismo año. La contribución singular de la señora María Tobá en la parte del Acho Ogún fue la unificación en Cuba entre las personas de nuestra tradición religiosa. Y más allá ella estableció una norma de práctica. También en la isla, que es lo que se sigue haciendo hasta el momento. La formación y evolución de los cabildos fueron de gran importancia en la estructura moderna de Ile Casa de Santo. Entre los cabildos fundamentales podemos incluir los de Regla, de la Virgen de Regla Yemayá, fundados por Josefa Herrera Echubei, Pepa y Susana Cantero Omi Toqueye, el Cabildo de Santa Bárbara Changotedún, los Gemelos del Palenque, Perfecto y Gumersindo Cabrera, y el Cabildo de Papa Silvestre. En Matanzas fueron muy memorables los cabildos de Fermina Gómez Torriente, el Cabildo Yesa de la familia García, y el Cabildo Santa Teresa de Cárdenas y la familia Villamil. En la provincia de Matanzas, los cabildos Arará, de los cuales sus miembros son descendientes de los esclavos Fon, May, Adja, Ebe y otros grupos procedentes del reinado Dahomey y lo que hoy día es Togo, estos en algunos casos forman conexiones con los de Caminos Lucumí de Matanzas. En Guanabacoa el estatus de cabildos pertenece a Pilar Fresneda. Luego en el interior de Cuba 3 sociedades Lucumí y una sociedad de Congo continúan la función en el presente en la ciudad de Palmira, Cienfuegos. Se ha enfocado mucho énfasis, basado en los cabildos como instituciones principales para el nacimiento de las religiones afrocubanas. Y basado en lo anterior, así es como surgen las casas de IFA y Ocha, lo cual da nacimiento a sus correspondientes ramas. A continuación, una recopilación de algunos de los olochas, yalochas y aboces que están al pie de Olofín y los más prominentes en nuestra religión. Aurora Lamar Obea Tolá, su ángel de la guarda era Agayú y es una de las fundadoras de la rama La Pimienta. Ferminita Gómez Ocha Bey, santera ONI Yemayá nacida en Matanzas, Cuba, fue ahijada de la gran mamá Serat González responsable por la continuación del culto a Olokun en Cuba. Ño Remigio Herrera Adesina, uno de los primeros babalaos en llegar a Cuba. Le heredó a su hija Josefa Herrera Echubei el cabildo de Yemayá en Regla.
Nicolás Valentín Angarica Obea Tolá, fue el único aprendiz del famoso Obea Dimellí. Bernardo Herrera, más conocido como Tata Gaetano Gunda Fun, un legendario babalao, Tatanquisí y miembro de la Sociedad Abacuá. Su ángel de la guarda era Ochosí y ha sido el único babalao en recibir el título de Obea en Cuba. Miguel Febles Odika, famoso babalao. Pilar Fresneda, famosa Yalocha de Guanabacoa. Susana Cantero Mitoqueye. Tiburcia Sotolongo. Ña Margarita Armenteros Ain Ayobo, fundadora de otra importante rama en La Habana. Mamán Serat González Obatero, nacida en Nigeria y traída a Cuba, ONI Changó. Es una de las fundadoras Lucumí en Matanzas y madrina de Fermina Gómez. Octavio Samao Dimellí, legendario por haber sido coronado 2 veces, fue el primer oriaté cubano. Timotea Latuán Alvear Apoto, ONI Yemayá, fundadora de la rama La Pimienta. Calista Morales ODDI, OMO8sí, y se cree que fue la primera oloricha en haber sido iniciada a Ochosí en Cuba. Pancho Mora y Fa Morote, primer babalao en haber residido en Estados Unidos. Mercedes Noble Obanjo Keyo, fue la primera Yalocha en haber hecho una iniciación en la ciudad de Nueva York. Asunta Serrano Saunco, descendiente de Aurora Lamar, es una de las primeras puertorriqueñas en ser iniciadas en la década de los 1950. Modupue, Modupue, Modupue.